3, 2, 1, al aire. Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias del Mundo. Esta noche hemos preparado un especial donde haremos un análisis muy profundo de todo lo que aconteció en la Unión Europea y, más importante aún, el papel que ha tenido Alemania dentro de la comunidad. Vamos a recordar algunos sucesos del pasado con nuestra corresponsal Angie May. Buenas noches, Mauricio, y a la gente en el estudio. Hoy es la conferencia de Potsdam en 1946. Los aliados dividieron a Alemania en 4 zonas, ocuparon el espacio militar. Esta ocupación se hicieron en 4 estados: Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. Recordemos que esta diferencia entre los aliados y los comunistas generaron unas monedas, unos ideales políticos y finalmente 2 Alemanias. El 12 de agosto de 1961 se levantó el muro de Berlín provisionalmente y solo se dejaron abiertos 12 puntos del control para Alemania Oriental, que no podía cruzar la Alemania Occidental. Luego de 11 meses de la caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989 se generó una reunificación de Alemania. Recordemos que los países que habían ocupado Alemania en la posguerra de la Unión Soviética, como Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, firmaron un tratado sobre el acuerdo final con respecto a Alemania. El 15 de marzo de 1991 se firmó este contrato. Este eliminó las limitaciones sobre la soberanía de Alemania de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Volvemos a estudio, Mauricio. Muchas gracias por tu noticia, Angie. En este momento vamos a continuar con otro proceso que fue en 1949, donde Alemania se divide en una república federal, que es la República Federal de Alemania, y la República Democrática de Alemania, levantando un muro provisional que posteriormente se va a convertir en uno de ladrillo que Alemania Oriental no va a poder pasar. Entre 1980 y 1989 se firma un tratado, el cual se llama Tratado de Acta Única, destinado precisamente a eliminar toda la parte de la circulación de mercancías y crear de esta manera en la Unión Europea un mercado único. Esto fue algo que impulsó Alemania. Vamos a continuar con Carolina Mora, la cual nos va a ayudar con un poco más de información acerca de esto con su nota. Continuamos con Carolina. Buenas noches, Mauricio Lara. Hoy les informo desde París, en donde se creó la CECA, Comunidad Europea de Carbono y Acero, mediante el Tratado de París de 1951. Pero, en realidad, nos damos cuenta que esto no sucede en aquel año, sino en 1950, cuando Schuman lanzó un llamamiento a Alemania Occidental y algunos de los países europeos que desean someterse bajo la única autoridad común en el manejo de sus respectivas producciones de acero y del carbono. Para este se produjo un gran disgusto en sus 2 gobiernos europeos y marcó el inicio de la construcción europea, siendo la primera propuesta oficial concreta de la integración europea, marcando la integración de los Estados europeos. Esta es una de las principales imágenes de dicha integración. En el momento, el objetivo económico de este tratado era establecer un mercado común del carbón y del acero, es decir, el suplir aranceles y medidas discriminatorias, asegurando una libre competencia en ambos sectores, obteniendo unos precios más baratos. Durante esta integración, en la CECA se crearon principales instituciones europeas actuales, como la Alta Autoridad de la CECA, fue uno de los primeros organismos supranacionales. También tenemos la Asamblea, compuesta por principales parlamentos nacionales, y tenemos el Consejo de Ministros, que fue formado por ministros de 6 países integrantes. Para esta nota me acompaña mi compañera Karen. Gracias, Carolina. En 1989 se produce un hueco político de la derriba del muro de Berlín y por primera vez en 28 años se da la frontera entre las 2 Alemanias. El 9 de noviembre de 1989 miles de personas se agolpearon en los puntos de control para poder cruzar del otro lado sin que los pudieran detener. Luego, 11 meses, se generó reunificación de Alemania, firmándose el tratado del 3 de octubre con la adhesión de las 2 Alemanias. Eliminó las limitaciones sobre la soberanía de Alemania que debe de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Alemania, así, siendo considerada el Estado fundador de la Unión Europea, que solo estaba formada por Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Actualmente,
hay 28 miembros de la Unión Europea. En la década de 1990 se dan tratados de Maastricht en 1993 y en Ámsterdam en 1993. Culmina la creación del mercado único de las 4 libertades de mercancías, servicios, personas y capitales. En 1995 ingresan a la Unión Europea Austria, Finlandia y Suecia. Ahora continuamos en estudio. Volvemos a estudio. En la actualidad, la parte directamente del 2001, se da paso a uno de los cambios económicos más importantes de la Unión Europea, donde se establece el euro como moneda común. Precisamente todo esto va lanzado a lo que es la parte de Alemania, ya que Alemania es muy importante en todas las colaboraciones de la moneda. Desde esto buscando frenar la parte de la corrupción y la delincuencia de los gobiernos que estaban entrando a la Unión Europea. En septiembre del 2008 inicia la crisis financiera a nivel global. Alemania, siendo uno de los principales aliados, ayuda a superar la crisis a todos los países de la Unión Europea, buscando precisamente que su unión económica les ayude a esto. De allí empieza y se genera la parte de los PIGS. Hablando un poco más de los PIGS, nos hablamos que son los principales países y los de más bajos recursos, en los cuales está Portugal, Italia, España y Grecia. Esos fueron los países que más afectaron la Unión Europea en el tema económico, ya que ellos, gracias a toda la parte de lo que sucedió en Estados Unidos, quebraron de cierta manera la parte de la Unión Europea. Para esto se creó también un tratado, que es el Tratado de Lisboa, el cual busca que todas las instituciones modernas logren interrelacionarse y de esta manera generen un trabajo eficiente. Busca precisamente que toda la Unión Europea empiece a generar métodos de trabajo más rápidos, y también empieza esto a entrar en vigor a partir del 2009, buscando pues evitar toda la parte de la crisis económica que había en ese momento. Adicionalmente a esto, según los estudios que hemos verificado, nos indican que Alemania, con la salida precisamente, con el intento de salida del referendo que hizo Inglaterra, Alemania busca precisamente unir más la parte de toda la Europa, que en estos momentos está un poco salida porque algunos quieren irse precisamente de esta unión. Lo que busca Alemania con esto es interrelacionar precisamente todos los países, que continúe la Unión Europea y que se logre precisamente esa unión que era lo que se buscaba desde un inicio cuando se creó toda la parte de la Unión Europea. Vamos a continuar con las noticias del entretenimiento con mi compañera en estos momentos en estudio, Karen. Buenas noches. ¿Recuerdan el confrontamiento de Hitler y Mussolini? Pues resulta que todo era una farsa para la comunidad. Ellos en la vida, después de eso, resulta que eran mejores amigos, hasta sacaron un rap. A continuación lo veremos. Mientras Alemania estaba destruyéndose, Hitler estaba tomando unas vacaciones en Argentina. Después de su dictadura se sintió tan cansado que decidió tomarlas. Acá están nuestras fuentes, los que le tomaron una foto en ese dicho país. En últimas noticias, resulta que Hitler no andaba muerto, estaba de parranda, y nada más ni nada menos que una reconocida ciudad de nuestro querido país, Cartagena de Indias. ¿Quién lo pensaría, no? A continuación veremos el video. ¿Quién lo ve, no? O sea, mientras que todos creíamos que estaba muerto. ¡Ja!
Muchas gracias por su audiencia, nos vemos en una próxima emisión. ¡Corte!